¿Se alcanza a ver? ¿Me pueden avisar? Sí, profe, se ve. Ya, gracias. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a retomar un poco lo que era la vida media. La vida media, entonces, es el tiempo que tarda que la concentración de un reactivo, ¿cierto?, baje a la mitad de su valor original. Entonces, esa es la definición de vida media, cuando la cantidad, ¿cierto?, de un reactivo que llega a la mitad. Entonces, ese tiempo que se demora en llegar a la mitad corresponde al tiempo de vida media. Y bueno, tenemos varios procesos. Entonces, uno de los procesos que hemos visto eran las reacciones de primer orden. Entonces, en ese caso, cuando es de primer orden, solamente en ese caso, ¿cierto?, el tiempo de vida media va a ser un valor, si se fijan, en un valor que va a ser constante, porque tenemos la concentración inicial, la concentración cuando llega a la mitad, dividido por la constante, entonces todo valor un constante, entonces el tiempo de vida media para un proceso de primer orden va a ser un valor constante. Entonces 0,693 dividido por la constante. Entonces vamos a ver, y fijémonos aquí, el tiempo de vida media, todo esto es constante, ¿cierto? Y eso es verdad para las reacciones de primer orden. Así, primer orden, aquí. Ups. Perdón. Ahí sí. Oh, creo que se dejó de compartir. A ver, un momentito. Ya, y cuando se trata de una reacción de segundo orden, para una reacción de segundo orden, el tiempo de vida media va a depender, ¿cierto? ¿Se fijan? En la expresión depende de la concentración inicial de nuestro reactivo. Entonces, ese tiempo de vida media va a ir cambiando, ¿cierto? A través del tiempo. Entonces tenemos una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Después va a ser el doble, y después va a ser el doble del anterior, ¿cierto? Cada vez estos tiempos. Este tiempo de vida media de una ecuación, de una reacción de segundo orden, ¿cierto? Va a aumentar cada vez, el tiempo va a aumentar. Se va a demorar mucho más en llegar a tener la mitad de la concentración inicial. Entonces, vamos recordando un poco lo que es el tiempo de vida media y que esos valores van a depender. Va a ser constante, una reacción de primer orden, pero va a ir aumentando cada vez más, ¿cierto? Siempre el doble cuando la reacción sea de segundo orden. Ahora vamos a ver un poco, para entender la velocidad de una reacción, cuál es el efecto de la temperatura. Porque la ley de velocidad ustedes la pueden determinar, ¿cierto? Pero esa ley de velocidad va a tener un valor de una constante, va a depender de las concentraciones de los reactivos, elevado a algún valor coeficiente que se determina experimentalmente, pero ese valor constante, ¿cierto? Depende de la temperatura en que ustedes estén trabajando. Entonces, la constante siempre se determina a una determinada temperatura. Sabemos de la temperatura. Sabemos que si vamos aumentando la temperatura, las partículas van a ir aumentando su velocidad. Por lo tanto, si fijan, la fracción de partículas que van cada vez más rápido va aumentando, entonces la posibilidad de que choquen y se produzca la reacción aumenta también. Así vemos que la fracción de moléculas que tienen una determinada energía cinética va a aumentar. Si se fijan, lo que está bajo la línea roja es mayor de lo que se encuentra en la línea azul, que indica que hay una mayor fracción de moléculas a temperatura elevada y hay una cierta energía necesaria para que ocurra la reacción.
Entonces van a haber mucho más moléculas sobre esa energía mínima, que sería nuestra energía de activación, la energía que tienen que romper las moléculas, ¿cierto? La energía necesaria para que puedan producir la reacción, va a ser mayor. Entonces va a haber mucha más posibilidad de que ocurra esta reacción y que ocurra más rápido. Entonces ¿por qué? Porque tenemos colisiones que son efectivas, y tenemos una colisión que es efectiva antes de la colisión, colisionan y se produce la reacción. Justo chocan donde se va a formar el enlace entre estas esferas verdes. Y tenemos otro producto. Y tenemos las otras reacciones que no son efectivas, ¿cierto? Donde la orientación molecular no es favorable, por lo tanto, aunque choquen, no se produce, ¿cierto?, la reacción. Por eso, si aumentamos la temperatura, aumentamos la cantidad de choques. Entonces, si aumentamos la cantidad de choques, aumentamos la posibilidad de que esos choques sean efectivos. Entonces, ahí aumentamos la velocidad de la reacción. Es una manera de poder visualizar, ¿cierto?, qué pasa con el aumento de la velocidad de la reacción debido a al efecto de la colisión, el cual la podemos aumentar por efecto de la temperatura. Hemos definido un poco lo que era la energía de activación. Entonces tenemos una energía de activación que tiene que ver con la energía, es la diferencia entre la energía de los reactantes, y que la reacción la estamos tomando desde la izquierda hacia la derecha. Tenemos los reactantes, van a llegar a productos, pero para llegar a estos productos necesitamos una cierta energía mínima, que ya lo vimos a través de los gráficos, ¿cierto? Para que se puedan unir, chocar de manera efectiva, ¿cierto? Producir un estado de transición, ¿cierto? Y que después decaigan energía para formar a los productos. Porque los productos pueden tener mayor o menor energía que los reactantes, pero se forman pasando por un estado de transición. ¿Y qué tenemos aquí entre medio? Una energía de activación. Eso que tenemos marcado aquí en rojo. Entonces, tenemos los reactantes, tenemos los productos, ¿cierto? Y tenemos una cierta energía de activación, que es la energía necesaria para que los reactantes se acomoden, lleguen a un estado de transición o complejo activado, como aparece aquí, ¿cierto? Que es una asociación transitoria muy inestable. El sistema llega a esta situación, pero no permanece ahí, sino que es la orientación justa, ¿cierto? Para que se produzca la formación de nuestros productos. Entonces tenemos esta energía. La energía de activación va desde los reactantes, a ese nivel de energía, hasta ese estado de transición. Sería nuestra energía de activación en este sentido, de A más B pasando a AB más C. Y bueno, y tenemos que diferenciarlo de lo que es la variación de la energía, que es la diferencia de energía que existe entre los reactantes y los productos. Pero sabemos que esa variación de delta E de energía está expresada en términos termodinámicos, o sea, no solamente nos interesa el estado inicial y el estado final. Por eso la idea es que no confundan la variación de la energía con la energía de activación, que son procesos distintos. Delta E es la diferencia de energía de los reactantes y productos y que está asociada a esa función de estado, ¿cierto? Que es un término termodinámico. En cambio, la energía de activación, ¿cierto? Nos está hablando de los procesos, los estados de transición que se forman, ¿cierto? La energía mínima necesaria para que se produzca la reacción. Y eso estamos fijando no solamente en esta curva, y en ese proceso estamos hablando de lo que es cinética, todos los factores cinéticos que están involucrados ahí. Entonces aquí tenemos otro perfil de reacción, y aquí esto ya no lo habíamos realizado antes, pero vemos que pasar de reactantes a productos no necesariamente implica una sola energía de activación. En este caso tenemos dos energías de activación cuando pasamos de reactivos a productos en este gráfico. Entonces tenemos reactivos, tenemos nuestra primera energía de activación, ¿cierto? Siempre del reactante hacia el estado de transición. Después, cada esta curva llega a un mínimo y vuelve a subir. Y aquí se produce otra, se fijan, hay un valle, llegamos a esta punta, ¿cierto? Y aquí tenemos otra diferencia, sería una segunda energía de activación, sería energía de activación 2. Tenemos otro estado de transición, el cual nos va a llevar finalmente a nuestros productos.
Entonces, en este gráfico, ¿qué podemos ver? Podemos ver dos máximos, los cuales implican dos estados de transición. También tenemos dos energías de activación, pensando en energía de activación, pasando desde los reactivos hacia los productos. Tenemos, esta es nuestra energía, esta es la otra energía. Y aparece un valle entre estos dos máximos, aquí. Y aquí lo que aparece, lo que empieza a aparecer aquí, es un producto intermediario. Es una especie que se forma, y en este caso aquí está escrita, que es la unión entre, entre un ácido más el yoduro de, de hidrógeno y el cloruro de yodo. Entonces tenemos estas especies que se producen aquí en un estado intermedio, ¿cierto? Y en este caso estamos produciendo unos intermediarios que después siguen reaccionando entre ellos, por eso tenemos una segunda energía de activación, para finalmente llegar al producto. Entonces, si se fijan, aquí hay una nueva combinación entre estos para llegar al producto final. Ahora, aquí tenemos lo que se llama un intermediario. Quiere decir que hay una especie que se forma entre medio de los reactivos y productos, que es más o menos estable, porque está en un valle, por lo tanto se puede, de alguna manera uno lo podría separar, aislar de los reactivos y productos, porque se estabiliza en algún momento. Es distinto a los estados de transición, que son los que se encuentran en la punta de estos gráficos. Entonces, estos no se pueden aislar porque son especies muy inestables. Entonces, aquí introducimos este otro concepto que tiene que ver con un intermediario. En este caso tenemos un intermediario, tenemos dos estados de transición, tenemos dos energías de activación para la reacción entre hidrógeno y cloruro de yodo para formar yodo y ácido clorhídrico. Y aquí dice clarito, no confundir los intermediarios, ¿cierto?, con estados de transición. Los estados de transición son estados inestables que se encuentran en la punta, ¿cierto?, de estos gráficos. Y el intermediario es una especie que se forma y que puede ser aislada, a diferencia del estado de transición que no lo es, no se puede aislar. ¿Ya? Y la formación de esos, claro, implica la otra energía de activación para formar los productos. Bueno, ahora si se fijan, tenemos una variación, ¿cierto? En este caso de entalpía. Se fijan, la entalpía va a ser la diferencia de energía entre los reactantes y productos. Y eso es lo que se encuentra aquí en líneas punteadas. Esa diferencia entre los reactivos y productos. Acuérdense que delta H es una función de estado, ¿cierto? Y ese delta H va a ser independiente, ¿cierto?, del camino de los estados de transición o intermediarios que pueda producir la reacción para llegar a los productos. Aquí un poquito para observar lo que es el estado de transición o complejo activado. Aquí tenemos una reacción, un perfil de la reacción, tenemos reactivos, tenemos productos, tenemos las diferencias de energía de la reacción, que es el término termodinámico, y tenemos que se nos va a variar independiente de la forma que tenga la curva de la parte cinética de la reacción. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos los reactivos antes de la reacción y tenemos los productos que se producen después de que se produce la reacción. ¿Qué tenemos aquí en nuestro estado de transición o complejo activado, ¿cierto? Es un estado, ¿cierto?, que es inestable, pero que es necesario que ocurra para que se produzca nuestra formación de producto. Entonces, una situación, aquí está representado, se fijan aquí un carbono que está unido como entre que está, entre que se está separando, ¿cierto?, el bromo y está ingresando el OH, ¿cierto?, para formar estos productos. Entonces, se fijan, tenemos el carbono unido al bromo y se va a acercar el OH. Aquí se encuentran entrando el OH, saliendo el bromo, se forma el bromuro finalmente y se forma el enlace OH. Entonces, este estado es un estado de transición que es bastante inestable, porque un carbono con eso que entra, se está formando un enlace y se está rompiendo el otro, ¿cierto? No es un caso favorable. O sea, estable, perdón, es inestable. Pero es un paso necesario para que ocurra la reacción.
Entonces, si se fijan, tenemos una cierta energía de activación que es justo, si estamos viendo la reacción en este sentido, desde el OH más esta otra especie que tiene bromo, en este sentido tenemos esta energía de activación que es partiendo de la energía de los reactivos hasta llegar a la parte superior, al estado de transición. Pero también podríamos pensar en cuál sería la energía de activación del proceso inverso. Eso es lo que aparece aquí. Tenemos el mismo estado de transición, tenemos los mismos reactantes, tenemos los mismos productos, ¿cierto? Pero ahora, si queremos hacer la reacción inversa, ¿cómo lo vemos? Vamos a tener, en este caso, una energía que va a ser mayor que la energía de activación en el sentido de reactivos y productos. Aquí vamos a ver que es de productos, lo podemos ver hacia los reactivos. Vemos que la energía de activación es desde los productos, de donde estamos empezando, hasta, ¿cierto?, la cima de donde tenemos nuestro estado de transición. Ahí tenemos nuestra energía de activación, que va a ser la reversa, ¿cierto?, la inversa de la directa, de reactivos a productos. Entonces, ¿para qué esto? Para que quede claro de que la energía de activación, dependiendo de si es directa o inversa, siempre se va a tomar desde donde estamos empezando. Este va a ser nuestro nivel de energía, pero siempre va a llegar hacia el estado de transición. Y ahí vamos a tener nuestra energía de activación. Ya. Bueno, aquí tenemos perfiles de reacción. Entonces, tenemos el reactivo, tenemos productos, tenemos la diferencia de energía o de entalpía, ¿cierto? Si es que se está hecho a presión constante. Entre reactivos y productos tenemos delta H. Y en este caso vemos que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Por lo tanto, el delta H va a ser menor que 0. Y tenemos nuestra energía de activación, que tiene que ver con todo lo que es cinética, lo que estamos revisando, ¿cierto? Y aquí arriba tenemos nuestro complejo activado. Okay. Pero en este caso, para este perfil de energía de reacción, nuestro proceso es distinto que este gráfico en donde se fijan, la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. En este caso, nuestro delta H va a ser mayor que 0. Y tenemos diferencias de energía de activación también. Recuerden que viendo la reacción directa, ¿cierto?, de reactivos a productos, tenemos una energía de activación, ¿cierto?, que tiene este valor desde los reactivos hacia el complejo activado, que tiene esta dimensión. Y en este otro caso tenemos reactivos, entonces pasamos de este nivel de energía hasta el complejo activado, tenemos una energía de activación mucho mayor, en comparación entre los dos gráficos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, que en el primer caso tenemos una reacción que es exotérmica. ¿Por qué? Porque tenemos una delta H menor que 0, la energía de los productos es menor que la de los reactivos, por lo tanto, como llega una energía menor, entonces le sobra energía, lo libera al entorno, y en este otro caso lo aumenta. Ya, entonces tenemos una reacción de tipo endotérmica. Entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos un esquema A, un esquema B y un esquema C. Entonces vamos a hacer algunas consultas. A ver si esto ha quedado relativamente claro. Entonces, vamos a ver. De los esquemas A, B, de los esquemas A, B o C, ¿qué reacciones del esquema A, el esquema B o el esquema C, cuáles son endotérmicas o exotérmicas? Por ejemplo, ver el esquema A. Endotérmica. Sería endotérmica, endotérmica. ¿Por qué? Porque el delta H es positivo. Positivo. Se tiene más Ok, al final que al inicio. ok, sí, tiene que ver con eso. ¿Hay otra reacción que también sea endotérmica, B o C? No, esa. ¿Qué sería?
¿Cómo? ¿Qué sería entonces B y C? Exotérmicas. Porque se tiene Exacto. menos energía que al principio, entonces se libera. Ok, entonces, ¿está claro entonces y es correcto lo que dice aquí, compañero? Porque vamos a ver solamente los valores de energía de los productos y reactivos. O sea, vemos la relación, ¿cierto?, de energía que tenemos entre ellos dos. Y eso va a ser independiente de lo que pase de la energía de activación que tenga nuestro perfil. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la más rápida? No habíamos hablado un poco de lo que era la rapidez, pero la rapidez tiene que ver y está asociado con la energía de activación. Entonces, ¿qué creen ustedes para que una reacción sea rápida? ¿Cómo tiene que ser la energía de activación? Tiene que ser Baja. baja. ¿Por qué tendría que ser baja? Ya que si se necesita menor energía, bueno, tengo o sea, es menos tiempo el requerido para encontrar la energía de activación. Claro, sí, está muy Si bien. necesito muy poca energía, se necesita poco tiempo. Y si mucha energía, mucho tiempo. Claro, sí, porque como tenemos que llegar a un estado, ¿cierto?, de transición, perdón, un complejo activado, ¿cierto?, un estado de transición. Entonces necesitamos una energía para llegar ahí. Una vez que lo pasamos, ya se corre la reacción. Entonces, mientras menos energía de activación, ¿cierto?, más rápida va a ser nuestra reacción. Muy bien. Entonces, de estos esquemas, ¿el A o B o el C? Lo estamos comparando, ¿ah? Sí, pensando que es la misma escala de energía. ¿Cuál sería la más rápida? ¿A, B o C? B. B, exactamente. B sería la que tiene la energía de activación más baja. Vamos a ver si me resulta el lápiz. Espérate, no me resultó. Quería poner una así. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos, vamos a marcar la energía de activación. Ya, aquí tenemos esta energía de activación. En este otro caso tenemos esta otra energía de activación. Siempre lo tenemos, esta sería nuestra otra energía de activación. Y en este otro esquema sería esta otra energía de activación. Ups. Ya, ahí. Entonces, esta sería la energía de activación más corta, por lo tanto, B sería la más rápida. No sé si hay otra pregunta más. No. Hacemos otro esquema así. Este es otro perfil de reacción. La reacción es de A. Disculpen por mi pulso hoy día, pero es que, mire para acá, se me quedó la tableta. Y entonces lo estamos haciendo a mano. Entonces dice, A está pasando B. Esta es nuestra reacción de A pasando B. A pasando B. Y tenemos estos puntos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces la idea es para poder hacer mejor esta parte, dice. Veamos, esta reacción de A pasando a B es endotérmica o exotérmica, según el gráfico. Endotérmica. Endotérmica, ¿cierto? Entonces nos estamos fijando en la diferencia de energía de A, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de que esto nos quede más o menos derecho y nos quede así. Entonces tenemos esa diferencia. Entonces, ¿cierto? Esta es una diferencia, nos va a dar un valor de diferencia de energía delta H, porque estamos viendo endotérmica o exotérmica, ¿cierto? Que es positivo, por lo tanto es una reacción endotérmica. Ok, estamos bien. ¿Cuántos estados de transición hay? ¿Cuántos estados de transición hay en este perfil? ¿Tres? Hay tres. Hay tres. ¿Cuáles serían? El 1, el 3 y el 5. Ok, sí, entonces sería el 1, correcto, ¿cierto? El 1, el 3 y el 5. O sea, son 3 y tenemos los valores, el 1, el 3 y el 5. Súper bien, ¿cierto? Que son los estados que son inestables. Después, ¿cuántos intermediarios hay? Hay dos. Hay dos. ¿Cuáles son? El 2 y el 4. Claro, entonces tenemos el 2
y tenemos el 4. Exactamente, que son los valles, ¿cierto?, de este proceso que tenemos aquí. Y lo otro que tendríamos que preguntar, ¿cuál es el paso más rápido? ¿Cuál será el paso más rápido en este esquema? De Del 2 2 al 3. Al 4, del 2 al 4. Ya, del 2 al 4, sí, es del 2 al 4, ¿cierto? Y es correcto como lo dije. Entonces, el paso más rápido es del 2, ¿cierto? Al 4. Uf, y letra, ya, del 2 al 4. Aquí estamos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué es del 2 al 4 y no es del A al 2 o del 4 al B? por las energías de activación. Por energía de activación, ¿cierto? La energía de activación del paso del 2 al 4 va a ser mucho menor, ¿cierto? Es casi parecido ahí, pero igual este es menor. Y sería el paso mucho más rápido. Ok, entonces esto es, creo, ya. Ah, el otro, sí. Esto todavía no lo hemos discutido, pero tiro la pregunta igual. ¿Cuál será el paso que determina la velocidad de la reacción? Tenemos una serie de pasos. Tenemos 1, 2, 3 pasos, porque de A hasta 2, de 2 a 4 y de 4 a B. Entonces, de esos pasos, ¿cuál creen ustedes que determina la velocidad de la reacción? El paso de A a 2, El promedio, de 2 ¿vale? a 4, no es el promedio. El 4 al B. Y gracias por el intento. Entonces tenemos un proceso de pasar de A hasta B y que ocurre en 3 pasos. O sea, pasa de A a 2, ¿cierto? De aquí, de A a 2. Y tenemos cierta energía. Después de 2 al 4. Pasamos por 3. Y después pasamos del 4 a B. Finalmente llegamos al producto que queremos. Y tenemos esta otra energía. Si tenemos 3 pasos, sabemos que cada una de ellas se demora de manera diferente. Sabemos que el más rápido es del 2 al 4. Pero ese paso determinará la velocidad total de la reacción. Yo creo que del A al 2, porque es el que tiene mayor velocidad. Tiene mayor velocidad. Si el más rápido era de 2 al O sea, 4. la más lenta, tiene mayor energía de activación. Ahí sí que te creo. Entonces, el paso del A al 2 es el paso más lento de estos 3 procesos. Entonces, la reacción no puede ir más rápido que el proceso más lento. Entonces, ¿quién va a determinar la velocidad de la reacción? Va a ser el primer proceso, porque es el proceso más lento. En este caso coincidió que fuera el primero, no necesariamente va a ser el primero, depende del perfil de la reacción. Pero sí, el paso que determina la reacción va a ser el paso que sea más lento. Así que introdujimos entonces quién va a determinar la velocidad de la reacción. Así que gracias por participar. Ahora, ya vimos lo que era el perfil para la velocidad de la reacción, vimos lo que era la energía de activación, ¿cierto? Ya sabemos el estado de transición, sabemos dónde están ubicados los intermediarios, quién determina la velocidad de la reacción, podemos ver cuál es si es que hay varios pasos, cuál es el más rápido, ¿cierto? Observando este gráfico. Pero ahora nos queda ver qué pasa con la temperatura y la velocidad. Bueno, igual, yo sé que esto está en inglés, pero no es una cosa demasiado compleja. Vamos a ir viendo. Aquí les presento, ¿cierto?, la relación que propuso, ¿cierto?, Arrhenius, y por eso lleva su nombre, en donde tenemos la relación ahora de la constante de velocidad con la energía de activación. Pero la relación no es directa. Hay una A, ¿cierto? Es una exponencial. Y dentro de la exponencial está todo este término, que es menos la energía de activación partido por R y T. R es la constante de los gases.
T es la temperatura, que generalmente se tiene que utilizar en Kelvin. La K es la constante de velocidad y A, este es un factor que tiene que ver con algunas cosas, que tiene que ver con el efecto de las colisiones que se producen en la reacción. Bueno, aquí tenemos, como les decía, A tiene que ver con lo que es la probabilidad de que una reacción ocurra. Tiene que ver, se denomina factor de frecuencia, aquí está, factor de frecuencia, ¿cierto? Y nos habla de la probabilidad de que ocurra alguna colisión. Entonces, mientras más probabilidad de que ocurra, entonces el factor va a ser bastante más grande. Y la energía de activación, ¿cierto? Y tanto la energía de activación como el factor de frecuencia, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Va a ser específica para cada una de las reacciones que vamos a ver. Entonces, la energía de activación es para la reacción y lo que es factor de frecuencia es para la reacción que se está estudiando. Bueno, y aquí tenemos la relación, pues si hay un cambio de temperatura, la constante de velocidad va a cambiar. O sea, la constante es constante si la temperatura se mantiene. ¿Cierto? Cambia la temperatura, va a cambiar, ¿cierto? El valor de la constante. Entonces, ahí tienen que tener ojo con eso. Ahora, siguiendo, ¿cómo podemos determinar la energía de activación? O sea, uno puede determinar la energía de activación finalmente en una reacción. Y para eso utiliza la ecuación de Arrhenius y la grafica la ecuación de Arrhenius. ¿Pero qué grafica? No grafica cualquier cosa. No se grafica cualquier cosa, porque para poder obtener, poder determinar la energía de activación, uno hace un gráfico de este tipo. Grafica el logaritmo de la constante. Acuérdense que la constante de velocidad varía porque estamos variando la temperatura. Entonces vemos cómo es la relación. Entonces, como graficamos 1 partido por el inverso de la temperatura versus el logaritmo de la constante. Y vamos a obtener una línea recta. Y esta línea recta sigue la fórmula de la ecuación de una recta. Y es igual a mx más b. Y es igual, y es igual a mx más b. Entonces tenemos y igual a mx más b. Entonces, si fijan, y es el logaritmo de k. X es 1 partido por t. Entonces, lo que acompaña 1 partido por t, que sería nuestra x, es nuestra pendiente, que justo de la ecuación de Arrhenius corresponde a menos la energía de activación partido por r. O sea, la pendiente de este gráfico, ¿cierto? M. La pendiente de este gráfico va a corresponder al valor de menos la energía de activación partido por R. R es la constante de los gases, por lo tanto, despejamos el valor de la energía de activación. Ahí tenemos la energía de activación. Y se fijan, más B, que es el corte en el eje de la Y. Entonces, donde corte va a corresponder al logaritmo de la factor de frecuencia. Entonces, ahí podemos determinar el factor de frecuencia. Entonces, haciendo este gráfico, podemos determinar a través de la pendiente la energía de activación y B, que sería el corte en el eje de las Y. Entonces, ahí tenemos la relación. Tenemos la relación, tenemos un gráfico, entonces graficando obtenemos nuestra energía de activación. Porque en el gráfico lo tenemos está oculto, ¿cierto?, en el valor de la pendiente. No tenemos muchos datos, en ese caso podríamos tener solamente 2 datos, ¿cierto? Tendríamos como 2 puntos en este gráfico, asumiendo de que este gráfico es lineal, ¿cierto? Uno trabaja las ecuaciones, tenemos el logaritmo de la constante de velocidad 1, tenemos la constante de velocidad 2, ¿cierto? Hacemos las diferencias, restamos unas con otras y considerando lo que es lo que es los logaritmos, ¿cierto? La resta corresponde a una división. Y aquí esto lo volvemos a reordenar. Entonces tenemos el logaritmo de la constante de velocidad 1, 2 y la relación con la temperatura 1 y 2. Por lo tanto, podemos determinar también, ¿cierto?, sin ningún problema, la energía de activación. O sea, son maneras de poder determinar la energía de activación utilizando la ecuación de Arrhenius.
Lo podemos hacer gráficamente o utilizando dos valores de velocidad, ¿cierto? A las temperaturas en las cuales se está determinando. Entonces sería todo lo que es energía de activación. O sea, tenemos una energía de activación, gráficamente, ¿cierto? Es lo que tenemos la diferencia de la energía de donde estamos partiendo hacia el estado de transición, y esa sería nuestra energía de activación, que lo podemos ver en un gráfico. Y lo otro es poder calcularlo a través de hacer un estudio, ¿cierto? De qué pasa con la constante de velocidad y la temperatura. Metemos la temperatura y vamos graficando la constante. ¿En qué sentido? Logaritmo de la constante de velocidad y uno partido por la temperatura. Y ahí obtenemos nuestro gráfico. Y determinamos nuestra energía de activación. Y lo otro que quedaría por ver, entonces, serían los mecanismos de la reacción. Mecanismos de la reacción. Entonces, ¿mecanismo a qué se refiere? El mecanismo, entonces lo que hemos visto, ¿cierto? Que pasa de reactivos a productos, vemos que hay un estado de transición, que a veces pueden haber intermediarios. Entonces uno puede determinarle la ley de velocidad, ¿cierto? Y de alguna manera determina esa ley, que la determina experimentalmente, ¿cierto? Y esa ley de velocidad le puede asociar a algún mecanismo, que en realidad esto ocurre así, tiene esta expresión de velocidad porque ocurre en una serie de pasos. Entonces ahí dice, el proceso total de una reacción química puede ser representado a nivel molecular en una serie de pasos elementales sencillos o reacciones elementales. O sea, tenemos una reacción, la cual la vamos a poder describir en una serie de pasos sencillos, y tan sencillos que llegan a ser reacciones elementales. Y cuando una reacción la podemos escribir como una serie de procesos elementales, tiene que ser elemental, si no, no funciona. Tiene que ser una serie de pasos elementales, procesos elementales. Entonces podemos representar, podemos tener una idea de cómo es el mecanismo de la reacción. Y ahí podemos poner algunos ciertos intermediarios, ¿cierto? Pero todos los pasos tienen que ser a través de pasos elementales. Ahora, esa secuencia de pasos elementales que llega a la formación de productos es el mecanismo de reacción. Entonces, ¿cómo podemos describir una reacción, ¿cierto? A través de una serie de pasos elementales. La idea es llegar al paso elemental. Por ejemplo, esta es una reacción. Tenemos una reacción, entonces tenemos monóxido de nitrógeno, reacciona con oxígeno y forma el dióxido de nitrógeno. Esta es una reacción y queremos proponer un mecanismo de esta reacción. Y al estudiar esta reacción, ¿cierto? Se descubrió que el N2O2 es detectado durante la reacción. Se hizo este estudio de esta reacción y se detectó este reactivo. ¿Se fijan? Este compuesto se detectó al estudiar esta reacción. Pero en esta reacción tenemos estos reactivos, tenemos este producto. No lo tenemos como nuestra ecuación, ¿cierto? De nuestra reacción. Entonces lo tenemos entonces se detectó, ¿cierto? O detectado, escribí mal, ya está detectado durante la reacción. Entonces, el N2O2 en realidad es un intermediario. Tenemos un paso elemental. ¿Qué sería? El monóxido de nitrógeno más otro monóxido de nitrógeno forma esta especie que después, en un primer paso elemental, que después en un segundo paso elemental se reacciona con el oxígeno y forma el dióxido de nitrógeno. Entonces, la reacción neta de 2O2, que en realidad aparece, se detecta la reacción, pero finalmente la reacción total, neta, no está, porque se anula finalmente. Pero ya tenemos dos pasos, hemos definido dos pasos elementales. Uno en que el monóxido de carbono reacciona con otro monóxido de carbono, forma especies intermediario, y ese intermediario reacciona con el oxígeno después. Entonces, ahí estamos proponiendo a través de cómo está ocurriendo la reacción. Entonces sería nuestro mecanismo de reacción en donde tenemos dos pasos elementales para nuestra reacción. Y lo tenemos. Tenemos el N2, tenemos 2NO,
Tomamos nuestro intermediario. El intermediario reacciona con el oxígeno y se forman nuestros dos dióxidos de nitrógeno. Entonces, los intermediarios, ya lo hemos dicho, son las especies que aparecen en el mecanismo de la reacción, pero no en la ecuación general balanceada, ¿cierto? Y en nuestro gráfico, ¿cierto? Aparece en un valle, En nuestro gráfico, ¿cierto? Tenemos toda esta transición, aparece en un valle y tenemos nuestro intermediario. Lo podemos aislar, y por eso se puede detectar y eso ayuda mucho en poder plantear, ¿cierto? Los pasos elementales. El mecanismo en que, como está ocurriendo finalmente la reacción en estos pasos que son pasos elementales. Entonces, un intermediario es siempre formado en un primer paso elemental y se consume en el siguiente paso elemental. ¿Cierto? Así como que el N2O2, entonces se formó y después la otra reacción se siguió consumiendo. Entonces, ahí está. Tenemos, entonces, esto es nuestro intermediario. Ahí está, nuestro intermediario está ahí. ¿Cierto? Y eso nos está ayudando a definir, ¿cierto?, nuestros pasos elementales para nuestra reacción total. Y aquí viene el concepto de molecularidad de una reacción. Entonces va a ser el número de moléculas que reaccionan en una etapa elemental. Recuerden, las etapas elementales son las que son los pasos más simples que nos van a llevar a estos intermediarios, ¿cierto? Y que nos va a dar cuenta de la reacción total. Entonces, aquí se define la molecularidad. Pero la molecularidad va a ser cierta solamente en una etapa, si estamos en una etapa elemental. Ahí solamente. Si la etapa es elemental, podemos hablar de molecularidad. Si no, no. Ya, entonces eso tiene que estar súper claro, porque aquí vamos a definir otra cosa. Entonces tenemos una reacción unimolecular, entonces la etapa elemental es con una molécula. Tenemos la reacción bimolecular, donde la etapa elemental son dos moléculas. Y tenemos una reacción termomolecular, perdón, que es una etapa elemental con tres moléculas. Las reacciones unimoleculares pueden suceder y hay varias conocidas. Las reacciones bimoleculares son las que son más conocidas porque tenemos dos moléculas elementales, ¿cierto?, que reaccionan formando un intermediario. Las reacciones termomoleculares no son tan comunes, son bien extrañas. Hay unos pocos casos solamente, porque ¿qué involucra? Que en una etapa elemental tienen que reaccionar tres moléculas al mismo tiempo para formar, ¿cierto?, otra, y en un solo paso, y más encima que sea elemental. Entonces son súper extrañas. Generalmente uno ve reacciones unimoleculares o bimoleculares. Se me cambió un poco la animación. Pero bueno, tenemos la ley de velocidad y los pasos elementales. Si tenemos pasos elementales, y esto es verdad solamente para los pasos elementales, ¿ya? Solamente para los pasos elementales, ¿qué pasa con la velocidad? Entonces tenemos una reacción unimolecular, tenemos una A que va a pasar a producto. Por lo tanto, nuestra ley de velocidad va a ser igual a una constante por la concentración de A. La reacción es bimolecular, o sea, A más B para formar un producto, la velocidad, ¿cierto? La ley de velocidad va a ser una constante por la concentración de A y B, elevado a 1. La unimolecular es elevado a 1 también. Pero bimolecular es 1 para cada uno de los reactivos. Y la reacción bimolecular también es en donde A es el mismo, pero son dos moléculas de A, entonces ahí tenemos la velocidad, va a ser igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos las expresiones, sabiendo si la reacción es unimolecular, bimolecular, con el mismo elemento o elementos distintos, ¿cierto? La expresión va a ser AB o va a ser A al cuadrado. Entonces, escribiendo mecanismos posibles de reacción, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Porque esas serían las etapas de los pasos elementales para formar nuestra reacción en general. Entonces, después, la suma de estas etapas elementales siempre dan la ecuación general balanceada de la reacción. O sea, todas las etapas elementales que vamos a proponer tienen que dar cuenta de la reacción que estamos estudiando. Y lo otro es que la etapa de velocidad, porque ustedes saben que no, de los pasos elementales
de esos pasos elementales, una va a ser la más lenta. Y la más lenta va a definir la velocidad de la reacción. Pero eso tiene que coincidir con lo que uno está determinando experimentalmente. Entonces, pensando en que uno propone un mecanismo para la reacción. Y aquí siempre dice, la etapa de velocidad determinada es la etapa más lenta. O sea, la etapa que determina la velocidad de la reacción es la más lenta. Pues estamos en la tortuguita. Esa es la que va a mandar. La más lenta es la que va a definir, ¿cierto? La velocidad de la reacción. Y si uno quiere proponer un mecanismo de cómo está ocurriendo esta reacción, ¿cierto? Tiene que estar expresados, aunque sea la etapa intermedia, esa ley de velocidad siempre tiene que estar expresado en términos de los reactivos. Entonces, de alguna manera hay que buscar cuál es la relación entre los pasos elementales y la ley de velocidad. Entonces, ¿cuál es la secuencia de etapas para estudiar el mecanismo de la reacción? Bueno, aquí están puestas. Primero es medir la velocidad de la reacción. Se miden experimentalmente, podemos utilizar la tabla de datos de las velocidades iniciales. Con eso podemos formular la ley de velocidad, ¿cierto? Formulamos la ley de velocidad y después predecir de manera razonable un mecanismo de reacción. Entonces, uno trata de buscar siempre intermediarios y si encuentra intermediarios, habla y nos da la posibilidad de proponer pasos elementales. Y con esos pasos elementales uno propone, si hay un intermediario, ¿cierto? Proponemos pasos elementales y todos esos pasos tienen que sumar nuestra reacción que queremos estudiar. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos, es bonita, vamos a hacer un ejemplo. Dice, la ley experimental de velocidad para la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el CO, ¿cierto? Produce monóxido de nitrógeno y CO2. Y tenemos una velocidad de constante NO2, 2. O sea, es NO2 al cuadrado. Esa va a ser la ley de velocidad. Se determinó experimentalmente. Se cree que la reacción ocurre vía dos pasos elementales. NO2, NO2, NO pasa el NO3, después NO3 pasa a CO y finalmente produce NO2 y CO2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la reacción? Porque tenemos este paso 1, tenemos este paso 2. Entonces, sumamos estos dos pasos finalmente y nos daría entonces la ecuación de la reacción. Sería NO2 más CO formando NO2 y dióxido de carbono. Que es más o menos lo que estábamos viendo por la ley de velocidad entre la reacción entre el dióxido de nitrógeno y CO. Dióxido de nitrógeno y CO. Y se producen estos dos productos, que corresponde justo a la suma de los dos pasos, paso 1 y paso 2. Por lo tanto, esta es una, como dice aquí, una propuesta de pasos. Si esto fuera verdad, ¿quién es el intermediario? ¿Quién? Esta es nuestra reacción. Tenemos esos dos pasos, que son los pasos que tenemos ahí arriba, aquí. Entonces, sumando esos dos pasos, obtenemos nuestra ecuación de nuestra reacción que estamos estudiando. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cuál sería el intermediario? Considerando los pasos que estamos proponiendo. ¿Cuál sería? ¿Hay intermediario? Y si hay, ¿cuál será? ¿Alguien podría decir? El NO3. Exactamente, el intermediario es el NO3. Porque aparecen los dos pasos, ¿cierto? En paso 1 y paso 2, pero finalmente nuestra reacción no está. Entonces, el NO3 sería nuestro intermediario propuesto. Ahí está, entonces sería NO3. Después dice, ¿qué puede decir acerca de las velocidades relativas de los pasos 1 y 2? Pasos 1 y 2. Entonces, en el paso 1, paso 2, pero dice, ¿qué puede decir acerca de las velocidades relativas? Entonces, velocidad, pero dice que la ley experimental de velocidad de la relación entre NO2 y CO produce NO y CO2 con velocidad constante N2 elevado a 2. ¿Qué podemos decir sobre la velocidad relativa? Bueno, lo que podemos decir
Y lo que tenemos velocidad es la constante NO2, eso se determinó experimentalmente ya. Es la ley de velocidad del paso 1. Coincide justo con el paso 1. ¿Se fijan? Justo. Por lo tanto, el paso 1 es el más lento, es más lento que el paso 2, porque coincide, solamente por esta coincidencia. ¿Ya? Porque la ley de velocidad, se fijan, corresponde justo al paso 1, describiendo solamente el paso 1. Entonces, ya, como sabemos que la velocidad va a estar dada por la ecuación más lenta y justo coincide con el paso 1, si fuera sido un poco distinto, ¿cierto? Ahí deberíamos entrar en la duda. Pero en este caso coincide y por lo tanto podemos decir que el paso 1 sería más lento en este caso. Bueno, aquí tenemos, bueno, y aquí se determinó, bueno, es una reacción que ha sido bastante estudiada, que es la reacción que vimos recién. Tenemos el reactante, tenemos los productos, y si fijan tenemos dos estados de transición, un intermediario que sería el NO3, y si fijan la energía de activación del primer paso es mucho mayor que la energía de activación del segundo paso. Tenemos dos estados de transición, un intermediario, ¿cierto? Y en este caso la reacción sería endotérmica o exotérmica, según el diagrama que vemos aquí. ¿Qué sería Exotérmica, exotérmica? exotérmica. Sería exotérmica, ¿cierto? Porque la energía de los productos es menor que la de los reactantes. Ahí está. Delta H de la reacción. Sería endotérmica. Ahora, nos quedaría una última etapa, ¿cierto? Pero vamos a tomar un recreo para hablar un poquitito después de los catalizadores y lo que hacen en este esquema, ¿cierto? De energía de activación y ¿qué produce? ¿Qué producen los catalizadores? ¿Qué son los catalizadores también? Ya esto lo vamos a hacer de vuelta de un breve recreo. No sé si hay alguna consulta, duda.